Buenos días, el tema que a nosotros nos correspondió se llama potencial químico. Este grupo está integrado por Angélica Osorio y por Ana María Pérez. Este video se divide principalmente en 4 partes: historia, definición, características y aplicaciones del potencial químico. Gibbs planteó un ensayo en 1873. Fue un método de representación geométrica de las propiedades termodinámicas de las superficies, dando resultados en el año de 1876, donde Gibbs desarrolló este sistema al introducir el concepto de potenciales químicos para tener en cuenta las reacciones químicas y los estados de los cuerpos que son químicamente diferentes entre ellos. El potencial químico se define como la variación de energía de cualquiera de los potenciales termodinámicos cuando cambia la cantidad de una determinada sustancia. Se puede definir, por ejemplo, a partir del potencial de Gibbs como μ1 igual a la derivada parcial de Gibbs sobre m1, donde I es el componente del que estamos hablando cuando los demás parámetros como la presión y la temperatura están constantes. En un determinado sistema termodinámico se mantiene la entropía y el volumen constante. Si un sistema contiene más de una especie de partículas, hay un potencial químico diferente asociado a cada especie, definido como el cambio en energía cuando el número de partículas de esa especie se incrementa en una unidad. Las características fundamentales del potencial químico son 4. Primero, la tendencia de una sustancia a reaccionar con otras sustancias. Es decir, asumiendo que una sustancia, por ejemplo, la sustancia A, tiene una tendencia más o menos pronunciada al cambio, lo cual significa una tendencia a descomponerse en sus componentes elementales o a reorganizarse en algún isómero. Es decir, esta misma sustancia A produce un isómero A asterisco. Su tendencia también es a transformarse en otro estado. Tal es el caso del cambio de estado físico, estructura cristalina, grado de asociación, entre otros, las cuales se pueden simbolizar, por ejemplo, a través de A alfa, que produce un A beta. Esto también es válido para la tendencia de una sustancia a redistribuirse en el espacio, es decir, su tendencia a migrar de un sitio a otro o a moverse de un dominio vecino. Segunda, la magnitud de esta tendencia, es decir, el valor numérico del potencial químico, puede variar y es determinada por el tipo de sustancia y el medio en el que se encuentre, pero no por el tipo de participantes de la reacción ni por el productos que resulten. Es decir, el potencial de una sustancia A varía respecto al medio, por ejemplo, cuando se disuelve. En este caso no solo juega un papel el tipo de solvente, sino que también se debe tener en cuenta la cantidad de A. En el caso de una sustancia disuelta que no se especifique, siempre se piensa en el agua como solvente. Además de presión y temperatura, se deben especificar la concentración de la sustancia disuelta. En resumen, se obtiene 2 fórmulas. Una para sustancias puras, que es μ θ igual a el potencial químico tabulado a presión y temperatura, y para sustancias disueltas, que es el potencial a presión, temperatura y concentración estipulados, donde la presión es de 100 kPa, la temperatura es de 298,15 Kelvin y la concentración es de 1 kmol sobre metro cúbico. Tercero, cualquier sustancia presenta potencial químico en la fase en que se encuentra. En esta tabla se encuentran valores normales de los potenciales para algunas sustancias. Se debe ser cuidadoso, ya que el valor del potencial, por ejemplo, para el hierro, que es 0, no significa que no posea ninguna tendencia al cambio, sino que simplemente se ha usado el valor de su potencial como el nivel 0 respecto al cual se darán los valores de los potenciales de otras sustancias que contengan hierro. Cuarta, la sustancia, aun si no está presente en la fase, tiene un potencial químico y no es el mismo que en la fase. Mientras mayor sea el potencial químico, más activa o más dispuesta al cambio es la sustancia, y mientras más pequeño sea el potencial químico, más pasiva o más apática al cambio de la sustancia. Aplicaciones. La aplicación más importante del potencial químico es la de permitir predecir si el cambio de las sustancias sucede espontáneamente o no. Mientras los niveles de los potenciales por sí mismos poco tienen que ver con la reacción suceda, la diferencia de potencial de las sustancias entre su estado inicial y el final es decisiva. Por esto es conveniente introducir esta diferencia como una cantidad independiente. A esta diferencia la llamamos fuerza motriz química del proceso.